Inauguramos un nuevo encuentro con representantes del pueblo para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la Ciudad. En estas charlas que tenemos con distintas representantes de nuestro país, de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, del interior del país, y en este caso tenemos el honor de entrevistar a Gabriela Cerruti, diputada nacional. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Buenas tardes. Vamos a conocer quién es Gabriela Cerruti. Gabriela Cerruti es diputada nacional del Frente de Todos. Fue legisladora porteña y ministra de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad. Una dirigente política de vasta trayectoria a nivel legislativo, que nació hace 55 años en Punta Alta, un pueblo cercano de Bahía Blanca. Tiene dos hijos, Lucio y Sofía. Es periodista y escritora. Estudió la licenciatura en la Universidad Nacional de La Plata y realizó un posgrado en la Universidad de Westminster en Londres. Amante de las orquídeas, sus hobbies son escribir, leer, cultivar vegetales y flores. Hoy entrevistamos a Gabriela Cerruti. Ahora sí, momento de conversar este ratito con la diputada nacional del Frente de Todos. Gabriela, siempre que arrancamos estas charlas, le pedimos a cada uno de los representantes que nos cuenten de qué trabajan. ¿Cuál es el rol del diputado o diputada? A ver, nosotros tenemos que ser el nexo fundamental entre las políticas que de alguna manera se están construyendo en la calle, en el sentido común colectivo y que necesitan algún tipo de resolución a través de leyes, y somos quienes llevamos las iniciativas al Parlamento, las escribimos en forma de proyecto de ley, generalmente en equipo, con nuestros equipos de trabajo, y después tenemos que trabajar para que esa ley sea la mejor ley posible. Para eso necesitas que tenga un montón de consensos, entonces necesitas primero las reuniones en la comisión en la cual se debaten, se sacan despachos en las reuniones de comisión. Para que esto suceda tenés que tener consensos dentro de tu propio bloque y dentro del Parlamento en general para conseguir las mayorías necesarias. Ahí solemos decir que la mejor ley es la ley posible, no es la ley que uno soñó, la ley que uno escribió en un laboratorio, sino la ley que efectivamente puede salir. Y yo lo que creo siempre y digo siempre es que una ley en realidad empieza a existir o no el día después que se vota. Uno puede hacer el mejor trabajo parlamentario, pero si vos haces una ley que es de imposible cumplimiento o que cuando la van a reglamentar le cambian todo el sentido y el espíritu de lo que tenía la ley, esa ley no tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que por eso el principal trabajo del legislador es entender qué es lo que está sucediendo en la sociedad en determinado momento político, histórico, y trasladar eso a proyecto de ley. Si yo hiciera hoy una ley que trata de regular cosas que en este momento todavía la sociedad no está preparada para que las regulen, ponele, nos discuten el tema de por qué ahora y no antes salió la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros venimos trabajando en esa ley hace 20 años atrás, pero la verdad es que el momento virtuoso en el cual la sociedad y el Estado y las organizaciones políticas y sociales lograron que se lograra ese consenso para que saliera fue ahora. Bueno, esos momentos virtuosos de la política son los que permiten que una demanda colectiva se transforme en ley. Me interesa esto que vos decís que la ley empieza el día después, sobre todo porque vos sos una persona que viene también de hacer alguna tarea en la gestión pública, fuiste ministra de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual tenés manchado el tema de la gestión, ¿no? Y de hacer cosas que efectivamente al otro día tienen una significancia en la gente. ¿Cómo es esta relación entre lo legislativo y lo ejecutivo respecto justamente de lo que le pasa a los vecinos todos los días? Mira, yo creo que no hay posibilidad de que una ley funcione si no es en un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo, digamos, ¿no? Así funciona una república. No creo que todas las iniciativas tengan que ser del Ejecutivo, creo que los legisladores tienen que ser capaces de llevar adelante sus propias iniciativas, pero que vos también tenés que ser, aún siendo oposición, yo fui ministra en la ciudad y después fui 8 años legisladora opositora, y así todo he logrado sacar leyes en la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con el Poder Ejecutivo, por ejemplo la de Ciudadanía Porteña, digamos, que es un programa que todavía hoy sigue vigente, que se implementó cuando yo era ministra, que se hizo la ley cuando yo era legisladora, y que si no hubiéramos tenido un acuerdo y un diálogo entre legisladores y ejecutivo, no tiene ningún sentido sacarlo, porque sacás una ley maravillosa y después te dicen no hay presupuesto para ejecutarlo o no hay equipos para ejecutarlo. Entonces tiene que haber un diálogo virtuoso entre el ejecutivo y el legislativo para que las leyes efectivamente se cumplan, y yo creo que el peor momento de la relación entre el ejecutivo y el legislativo es cuando una ley que tiene mucho consenso en el Parlamento es vetada por el Poder Ejecutivo. La verdad es que el veto es una herramienta que existe, que está en la Constitución, tanto de la ciudad como nacional, pero a mi juicio es una herramienta muy anacrónica porque en realidad le da un poder
al Poder Ejecutivo sobre el Legislativo que no tiene dimensión. O sea, digo, los poderes se tienen que equilibrar y si vos debatiste una ley, conseguiste los votos para que salga, esto implica que si conseguís los votos, en la mayoría de los casos tenés votos también de la oposición, porque nunca tenés todos los votos del oficialismo para una sola ley y después la veta el Ejecutivo, ahí hay como un rompimiento del pacto. ¿Crees que el veto tiene que ser una facultad del Ejecutivo que se tendría que sacar? Yo creo que, o por lo menos repensar. Está regulado como situaciones urgentes y situaciones extremas y se usa como los decretos de necesidad y urgencia. Son herramientas que el constitucionalista los pensó con un determinado sentido y que después se terminan tergiversando y usando con cualquier otro sentido, digamos. Entonces, a mí me parece que si se logra una ley, para lograr una ley sí o sí necesitas por lo menos la mitad más uno de los legisladores, si no son 2/3 en caso de mayorías especiales, el Ejecutivo tendría que restringirse al máximo la posibilidad de vetarla. Te llevo un poco a tu historia personal como legisladora de la ciudad. Pasaste de la ciudad a, como se dice, al partido grande que es el Congreso Nacional. ¿Qué diferencias y qué similitudes encontrás con esta casa más chiquita, que es la de la Ciudad de Buenos Aires, con la casa de todas las provincias? A mí me encantó ser legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, lo disfruté muchísimo y me parece que ser legisladora de una ciudad te permite un día a día con el vecino y con la realidad y la vecina y la realidad de lo que efectivamente está pasando, que es fenomenal y que no lo tenés en ningún otro lado, y donde efectivamente vos soñás y pensás proyectos que cuando llegan y se concretan ves cómo se transforma la vida de la gente. Y eso a mí me parece que tal vez las leyes que votamos en el Parlamento Nacional tenés más necesidad de tener una visión histórica de qué es lo que estás transformando hasta que veas que efectivamente eso va a ir a la persona. Yo pensar leyes que modificaban un barrio, que le cambiaban la vida a la gente, a mí siempre me pareció fabuloso. Es más, yo creo todavía que los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires deberíamos ser legisladores por barrio y no legisladores... con sí, como fueron en su momento Palacios, que era el legislador de la Boca, digamos, ¿no? Digamos, vos tenés que llegar a la legislatura representando a tu barrio y tenés que rendirle cuentas a tu barrio. Me parece que eso sería la mejor manera de realmente sentirse un buen representante en la Ciudad de Buenos Aires de demandas concretas de la ciudad. Después votás lo que en general, digamos, pero que alguien lleve realmente las demandas de cada barrio a la legislatura. Emulando un poco lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Con los senadores, con las provincias, claro. Sí, digo, yo soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires y soy diputada del pueblo y no del gobierno, digamos, esto que diferencia senadores de diputados, y sin embargo hay demandas concretas de la Ciudad de Buenos Aires que digo que yo en el Parlamento las defiendo de otra manera, digamos, y yo creo que tendría que haber un mix de 30 por la ciudad en general y 30 por los diferentes barrios o comunas, pero que sería muy interesante y además por un tema de rendición de cuentas. Porque no es lo mismo tener que volver a tu barrio a explicar qué hiciste y qué no hiciste cuando termina la gestión, que si no, nadie te conoce, digamos. Nos pasa mucho en este momento que hay muy pocos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires con cara conocida. Entonces digo, vos no rendís cuenta en tu barrio. Yo quiero rendir cuenta cuando voy al café, cuando me siento en la pizzería, cuando voy a la farmacia, que un vecino me pare y me diga cómo. ¿Por qué, Gabriela, hiciste esto? ¿Cómo no votaste esto? ¿Entendés? Digamos, me parece que esa relación habría que volver a construirla de alguna manera. Hablábamos de la legislatura y te llevo ahora a lo nacional. ¿Qué diferencia ves ahí? A ver, yo digo, estoy en política porque creo en un proyecto no solo de país, en una cosmovisión del mundo, de Latinoamérica y todo, y eso claramente lo podés debatir y llevar adelante en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional tenés la posibilidad, no solo de... A mí me pasó una cosa con la pandemia ahora que me resulta interesante, que es que muchos se quejan de la cosa telemática. Yo estar ahí y ver a la diputada de Jujuy en su casa con su mate y con su poncho, y a la de Misiones en la selva, y a cada uno en esas pantallas, en su lugar, a mí me parece que tiene algo bastante fascinante, que es que muestra realmente de dónde venimos y quiénes somos, porque el Congreso, a mi gusto, guarda todavía las formas del Palacio, del Oropel, digo, en el recinto del Congreso no hay ventanas. ¿Cómo puedes estar debatiendo sobre el futuro y sobre la sociedad y sobre la gente que está ahí afuera si no te ven y no los ves? Digo, vos en el recinto de la ciudad estás encerrado entre cortinadas y alfombras y está armado así, está armado para que no te vean de afuera lo que está sucediendo así, porque es un recinto que viene igual desde finales del siglo XIX. Nosotros necesitamos cambiar las formas de la democracia porque cambió la sociedad. Entonces, si vos ahora te estás todo el tiempo transmitiendo por un teléfono lo que haces en tu vida, ¿cómo puede ser que los ciudadanos no vean lo que está pasando adentro del recinto, salvo a través de un canal de televisión, ¿no? Estamos conversando con la diputada nacional del Frente
de Todos, Gabriela Cerruti. Vamos a ir a una pequeña pausa. En el próximo bloque quiero que charlemos un poco de la pandemia, cómo nos fue cambiando el mundo y en este caso a nuestro país. También te me adelantaste, pero me gusta meterme en el tema de las sesiones mixtas, de lo virtual y esto que se ha incorporado. Y por supuesto quiero meterme un poco en conocer a Gabriela, ¿no? Gabriela es periodista de profesión, quiero ver cómo se ve la política desde el periodismo y por supuesto esto de ser entrevistada cuando antes también entrevistaba. Tenemos varios temas para charlar, ahí venimos. Seguimos conversando con la diputada nacional del Frente de Todos, Gabriela Cerruti, que nos acompaña muy amablemente en nuestro encuentro con diputados, senadores, senadoras, diputadas y legisladores de la ciudad aquí en estas charlas para el Instituto de Formación Política y Gestión Pública del Gobierno de la ciudad. Me meto un poco en la pandemia. Aquel 19 de marzo del 2020, el presidente con todos los gobernadores, incluido el jefe de gobierno, se enfrentaban ante lo desconocido, ¿no? Y era una foto potente desde lo político inclusive. ¿Cómo ves y cómo analizás aquella foto y cómo ves el decante, digamos, de eso durante el año? Yo creo, yo trato de ver las cosas buenas de la vida en general, digamos, porque para el resto tenemos al periodismo, digamos, pero claro. Ahora me meto. Claro, a ver, digo, yo creo que como humanidad vivimos, como generación, digo, nuestra generación va a contar, digo, nuestros hijos van a contar que, mi hijo va a contar que cuando él tenía 17 años, un año no fue al colegio porque había una pandemia, que vivían de repente con barbijos, que no había sus amigos, además, ¿no? el anteúltimo, este año, digamos, que vivían con barbijos, que cambió, bueno, digo, todo eso en algún momento se va a contar como nosotros contamos que vivimos en dictadura militar, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo que terminé mi 5º año durante la Guerra de Malvinas y mis compañeros iban a la guerra, digo, nos pasó un hecho trascendental que cambió la vida de todos y todas y sobre todo de determinadas generaciones. Los más viejos que se quedaron encerrados todo el año, efectivamente, y los más jóvenes, que de repente su vida es la vida social y es el contacto de los cuerpos y de repente todo eso se transformó en esta distopía que vivimos durante todo este año. Yo creo que de las crisis, de las guerras, de las pandemias, no tenemos más remedio que salir mejores, porque si no, no seríamos, la humanidad no avanzaría si no somos capaces de aprender de todo lo que pasó. Nosotros hemos visto en esta pandemia por primera vez en la historia de la humanidad cómo el desarrollo científico y la alianza de los estados, los laboratorios y los científicos han logrado desarrollar una vacuna que se está distribuyendo a menos de un año. A menos de un año del 19 de marzo ya tenemos en el mundo a una cantidad de gente ya vacunada, a otra cantidad de gente que está por vacunarse y hemos logrado desarrollar una vacuna que nos va a salvar de esta, vendrán otras pestes. Cuando esto, digo, pensá en la gripe española, pensá en, bueno, en la peste bubónica ni hubo vacuna, pero digamos, en el resto de las pestes vos tenés el desarrollo científico y la vacuna que llega cuando ya se murió todo el mundo y cuando ya salieron de la peste, 2 o 3 años después, 10 años después, a veces, con la viruela, por ejemplo. Entonces, me parece que eso tenemos que ser capaces de apreciarlo. El salto científico y la colaboración internacional para que pudiéramos desarrollar esta vacuna fue fenomenal. Y también las enseñanzas que nos deja, digo, esta crisis no hubiera tenido esta dimensión si el mundo no tuviera el nivel de aceleración que tiene. La pandemia es producto también del nivel de exponencial. Aprendimos a lo que era la curva exponencial al principio de la pandemia, temiendo que alguna vez llegara ese número de muertos, que por suerte en la Argentina no llegó con la dimensión que llegó en el resto del mundo, o que estallara el sistema de salud. Bueno, la primera curva exponencial que tenemos que ver es el nivel de aceleración que lleva el mundo, que hace que el nivel de producción y consumo que llevamos adelante no permite que este mundo pare un mes a respirar, porque si paras un mes a respirar colapsa el sistema económico, ¿no? Entonces, hay algo que está fallando en este sistema económico en el cual tenés que producir y consumir todo el tiempo, cada vez más y cada vez más aceleradamente, porque si no, no funciona el sistema económico. Yo creo que esa es una gran enseñanza, digo, el elogio de la lentitud, ¿no? Parar un poco. Digo, nosotros viajábamos todo el tiempo como desesperados y pasamos de convertir aquello que era una belleza en nuestra juventud, que era el viaje, prepararlo, ahorrar, armar la mochila, irnos, pasarnos.
un mes mirando el lago o la montaña o lo que fuera, en subirnos aviones, bajarnos aviones, sacarnos la foto, subir la foto a Instagram, ¿no? Es esa locura que convirtió el turismo en los viajes, digamos. Entonces me parece que esas son todas enseñanzas que este año, de mirarnos de otra manera, de descubrir. Yo en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, he visto cambios fenomenales, digo, la gente en la calle, en los parques el fin de semana, festejando el cumpleaños en el parque, me parece fabuloso, que anden más en bicicleta, que se busquen distancias más amigables para poder caminar, que se recupere el espacio público, todo eso, no por lo que haga o deje de hacer el Estado, sino como forma de vivir la vida, digamos, ¿no? Mirá, vos sabés que es interesante lo que vos me contás, porque lo charlábamos también con una diputada, con Silvia Lospenato, que ella me decía, fíjate cómo reaccionó la ecología inclusive durante ese mes y medio de parate total en el mundo, y qué pasaba con el medio ambiente y, por ejemplo, con la fauna, ¿no? Que por ahí te aparecía en el medio de una avenida céntrica un animal, o animales silvestres que por ahí no se veían empiezan a acercarse a los pueblos. Y eso tiene que ver con este parate, con este freno que tuvo la... Digo, nosotros le hacemos mucho daño. Digo, a ver, hay una crisis que ya está desatada y que es tan feroz como el coronavirus y que por ahí se extiende más en el tiempo, entonces por eso no la vemos tanto, que es la crisis climática. Digo, nosotros estamos frente a una crisis que más tarde o más temprano nos va a llevar a un colapso igual al que acabamos de vivir este año. Bueno, sería hora que la humanidad, viendo lo que sucedió, sea capaz de ponerse de acuerdo y de ver cómo salir, como nos hemos puesto de acuerdo después de las grandes guerras mundiales, en salir con un Estado más benefactor, más protector, con otra forma de vida. Yo creo que la idea de cambiar de cosmovisión y de pensar un poco que el nivel de consumo que nosotros tenemos y que basar el desarrollo económico en el consumo de la población, y si querés ahí te hago el puente con otro tema del que me dijiste que íbamos a hablar, hace que todo lo viejo sea descartable y que todo el tiempo tengas que estar buscando algo nuevo. Y eso está mal, digamos, ¿no? Esta idea de que si vos no estás todo el tiempo consumiendo algo nuevo, tirando algo, comprando algo nuevo, que si siempre necesitas más, que lo viejo ya no sirve, me parece que es parte de lo que nos ha llevado a esta crisis. Bueno, me diste un puente claramente. Ahí vamos. Me quiero meter en esto, en esta nueva agenda que aparece en el debate público. Obviamente irrumpió la ley de interrupción voluntaria del embarazo y claramente abre la puerta, porque no es el fin abre la puerta a una serie de temas que tienen que ver con eso. Por allí escuché una declaración de que estamos ante el siglo de los derechos de la mujer. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Ojalá estuviéramos ante el siglo de los deberes hacia la mujer, digamos, ¿no? Porque a mí me parece que cada vez que es muy fácil proclamar derechos, digamos, ¿no? Ahora, los derechos se conquistan y para que alguien pueda ejercer sus derechos, alguien tiene que ejercer sus deberes, ¿no? Porque ese yin y yang entre derechos y deberes es algo que no nos gusta hablar demasiado. La humanidad tuvo que declarar el siglo XX el siglo de los derechos humanos después de varios genocidios y después de haberlos violado sistemáticamente, digamos, ¿no? Entonces estamos llegando efectivamente... no sé si es el siglo de los derechos de la mujer, sí creo que la mujer que el feminismo, no la mujer, que el feminismo es el gran actor, la gran sujeta política de los últimos años y que viene a plantear el eje de las desigualdades. Y esa es la preocupación en realidad, porque el feminismo no plantea solamente la desigualdad de la mujer y la violencia hacia la mujer, sino que plantea esa intersección en la cual hay una cantidad de diferentes sujetas y sujetos políticos que son desiguales, que tienen sus derechos violados, que tienen sus derechos conculcados. No es lo mismo ser mujer que ser mujer, vieja, negra, pobre. Todo eso junto es una catástrofe, ¿no? Entonces digo, esa intersección es de la que estamos hablando, digamos. No es lo mismo ser vieja y vivir en Barrio Norte que ser vieja en una villa, no es lo mismo ser niño y pensar a los 14 años en qué avión te vas a ir a Disney, que pensar a los 14 años si vas a estar vivo o no al día siguiente porque vivís en un barrio vulnerable del Gran Buenos Aires, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que todavía nos falta, nosotros no resolvimos la ecuación básica de los derechos humanos, que es que todos y todas tengan derecho a soñar su vida y llevarla adelante de la mejor manera posible con el apoyo del Estado y con el apoyo de la sociedad. Entonces, eso de que todos arranquemos desde algún lugar medianamente parecido, medianamente igualitario, no igual, igualitario, equitativo, digamos, pone a la mujer en el centro de la discusión, pero no es solo la mujer. Digo, la mujer es tal vez el cruce de la mayor cantidad de desigualdades, pero lo que está lo que este mundo no se puede permitir más es el nivel de desigualdad en el cual vivimos. ¿Y crees que eso entró a la casa grande, digamos, de las discusiones en Argentina, como es el Congreso, para quedarse?
Yo creo que las mareas entran al Palacio cada tanto y que hay que aprovechar cuando la marea entra al Palacio. También digo, yo creo, lo dije en el discurso del aborto, hay momentos virtuosos de la sociedad que es cuando está la marea en la calle y el Estado se hace cargo y eso entra al Palacio y se transforma en una cantidad de cosas. Por ejemplo, digo, los derechos humanos en la Argentina, digo, es una cantidad de olas y de mareas. Nosotros tuvimos un avance durante el gobierno de Raúl Alfonsín, sin ninguna duda, un retroceso durante el gobierno de Carlos Menem, y cuando durante el gobierno de Néstor y Cristina se deroga la obediencia debida y el punto final, que lo hace la justicia, pero en el Parlamento se dicta tal otra ley y empieza tal otra cosa y qué sé yo, es porque vos lográs que esa lucha histórica que habían llevado los organismos de derechos humanos desde el mismísimo centro de la dictadura del 76, termina convirtiéndose en política de Estado. Cuando se junta la demanda de la sociedad con la política de Estado es cuando algo se convierte en sentido común colectivo. Vos hoy, en la ciudad de Buenos Aires, los chicos en la escuela aprenden que el 24 de marzo empezó una dictadura militar y un genocidio. Ya está, es parte del sentido común colectivo. El Parque de la Memoria es un lugar donde vas a tomar mate y jugar a la pelota, digamos, porque ya es parte de la geografía de esta ciudad. Yo espero, aspiro a que suceda lo mismo en algún momento con el feminismo, digamos. En algún momento debería hacerse carne en la sociedad y alcanzan las leyes, pero no, digamos, alcanzan las políticas judiciales, pero no. Debería hacerse carne en la sociedad que no pueden matarnos, no pueden matarnos, no pueden matarnos, no pueden pegarnos, no es que está mal, no puede suceder, no se le puede ocurrir a alguien que eso puede suceder. Para cambiar el sentido común colectivo no alcanza con el Estado solamente. Es el Estado, es la justicia, son los medios de comunicación, son las construcciones colectivas y son toda esta enorme marea del feminismo que con la ley de aborto seguro, legal, seguro y gratuito dio un paso enorme y una batalla enorme, pero que es sin duda una de las tantas batallas que tenemos, porque hoy, por ejemplo, la cuestión de los cuidados es un tema central y fundamental. Las mujeres llegamos en condiciones absolutamente desiguales al trabajo, a la carrera, a lo que fuera. Las mujeres entramos a la carrera científica después de los 30 y pico de años, cuando pudimos empezar a dejar a los chicos en el jardín de infantes, si no, no. Y resulta que a los 30 y pico ya no podés tener beca del CONICET, por ejemplo. Entonces digo, ese cruce que todavía existe en la sociedad expulsa a las mujeres de una cantidad de lugares en los cuales deberíamos estar. ¿Tenés miedo que pase esto que me contabas al principio respecto a la ley del aborto? Ustedes la votaron en el Congreso, costó muchísimos años poder votarla y que finalmente salga, y que en el día después no se pueda practicar el aborto porque médicos no lo quieren hacer, porque provincias no, bueno, es que precisamente la ley del aborto es una ley construida socialmente. Entonces, cuando vos llegas a una ley con ese nivel de construcción social, no tenés manera de que no se cumpla. Por eso yo, cuando insisto incluso cuando de repente vienen y te traen un proyecto de ley y todo lo demás, yo digo, dale, yo lo agarro. Ahora, escribir un proyecto de ley, tenés legisladores que han presentado 300 proyectos de ley. Te preguntan, ¿cuántas leyes presentaste? Mira, presenté 500. Ahora, digo, de verdad trabajar una ley no es presentar la ley, porque es muy sencillo. Vos tenés un equipo que sepa de técnica legislativa, te escribe una ley por día, no hay ningún problema, podés legislar sobre lo que quieras. La Ciudad de Buenos Aires tiene una de las constituciones más progresistas del mundo, una más, que garantiza todos los derechos, y un sistema legislativo en el cual me compadezco de los nuevos legisladores, porque hay pocas cosas sobre las que te quede para legislar en la Ciudad de Buenos Aires, digamos, porque está la mayoría de las cosas legisladas. Yo tengo mis obsesiones y creo que una sobre la que hay que legislar es que los terrenos alrededor del Río de la Plata sean públicos y sean playas para todos los porteños y las porteñas. Pero no hay muchas cosas más, porque el sistema normativo de la Ciudad de Buenos Aires es realmente bueno y garantiza una cantidad de cosas que después no se cumplen. Digo, no se cumplen porque no hay recursos, no se cumplen porque no está armada la ley de manera tal que se puedan cumplir, no se cumplen a veces porque los ciudadanos no saben que existe esa ley o que tienen ese derecho, digamos, ¿no? Entonces, me parece que, digo, con la ley del aborto pasó absolutamente lo contrario. Cualquier piba que hoy en la Argentina quiere hacerse un aborto sabe que tiene derecho a hacérselo, que está protegida por el Estado, que está protegida por el gobierno y sabe los lugares a donde tiene que ir. Estamos conversando con la diputada nacional Gabriela Cerruti. Vamos a ir al último bloque. En el próximo bloque nos vamos a meter a conocer más a Gabriela. Quiero hablar un poco de Punta Alta, quiero hablar un poquito del periodismo, de su rol de escritora, de este libro, no el último, pero sí el anteúltimo, que es La Revolución de las Viejas, para hablar un poco también, ¿no?, de estas mujeres de más de 50, 60, que se enfrentan a un mundo donde todavía son jóvenes. Ahí venimos.
Seguimos conversando con la diputada nacional del Frente de Todos, Gabriela Cerruti. Punta Alta, contame un poco. Punta Alta es el pueblo en el que nací, es un pueblo que queda en el sur de la provincia de Buenos Aires. Para conocerlo siempre hay que decir cerca de qué está, y Punta Alta es un pueblo que está cerca de la ciudad de Bahía Blanca, un poquitito más al sur. Lo separa la vía de la base naval Puerto Belgrano. Punta Alta es el pueblo en el que nací, donde mi abuelo Miguel, que llegó de España... ¿Vas seguido? No voy más, he ido, sí, pero digo, o sea, le tengo cariño por todas esas cosas. También es cierto que Punta Alta es un pueblo al que separaba la vía de la base naval Puerto Belgrano, y eso implicaba que durante toda la época en la que crecí, que fue la época de la dictadura militar, sucedían un montón de cosas en el medio de un silencio muy fuerte de la sociedad, y que recién muchos años después, cuando volví a Punta Alta a poner la placa por los desaparecidos en el Colegio Nacional al cual yo había ido y en el cual yo creía que no pasaba nada, ahí recién me reconcilié un poco con toda esa historia. Mi mamá era directora de escuela, yo escribí otro libro que se llama Herederos del Silencio, que empieza diciendo: cuando yo tenía 14 años, mi mejor amiga era la hija de un torturador, y no de cualquier torturador. Mi mejor amiga era la hija del Tigre Acosta, del jefe de la ESMA, porque era María Elena Acosta. Íbamos al colegio juntas, y María Elena era María Elena, era mi compañera de colegio. Claro, y conocías a la familia y ibas a la casa de María Elena. Elena. Iba a la casa, digo, de repente no entendía por qué no me dejaba escuchar León Gieco, el padre, pero digamos, era lo máximo que pasaba, digamos, de algo que me hiciera ruido. Parece como la obra de teatro Esperando al señor Galíndez de Tato Pavlovsky, ¿no? Que tiene como eso de que te muestra al torturador como una persona normal. Los torturadores, eso es lo impresionante del Holocausto, del genocidio en la Argentina, que es que son personas normales. Me diste un libro para leer. Claro. Bauman decía, si uno hubiera sido mucho más sencillo combatir el Holocausto, combatir los genocidios, si fuera una nave de extraterrestres que llega, pero lo que te mata es la normalidad del genocidio. Bueno, Hannah Arendt escribe su libro La banalidad del mal, en el juicio a Eichmann, cuando a Eichmann lo están juzgando, y él cuenta todo con mucha normalidad, porque la burocracia del mal es lo que... O sea, el tipo que conduce el tren a Auschwitz no sabe lo que sucede en Auschwitz, lo hace, va y viene, y no se pregunta. ¿Entendés? Entonces, digo, esa normalidad es lo que te hace... Yo entrevisté a Alfredo Astiz en una entrevista que fue muy famosa en el 96, y él me decía eso. Yo llegaba a la mañana a la ESMA, me daban los expedientes, me subía al auto y salía con el expediente. Y un día el expediente era infiltrarse en el grupo de las madres, otro día era infiltrarse con las monjas. Esa normalidad del genocidio que hace que uno no empieza un día para el otro, sino que se van cruzando puentes, viendo, bueno, ya veremos cuando lleguemos a esa situación cómo la resolvemos. Eso es el totalitarismo, es ir cruzando puentes a medida que llegas a él. Y eso, digo, yo escribí este libro precisamente por eso, porque la gran pregunta cuando me voy a vivir a los 18 años de Punta Alta a La Plata, a estudiar, y empiezo a militar, y las madres de Plaza de Mayo, y Plaza de Mayo con Ubaldini, y todo ese mundo era... Yo no sabía, no escuché nada, no me di cuenta, mis padres sabían o no sabían. Y eso me torturó mucho tiempo, me torturó, es la palabra porque está relacionado con lo que pasaba, hasta que la busqué a María Elena y dije, porque seguro ella tampoco sabía nada, no es que yo no sabía. ¿Y cómo fue ese encuentro? Y María Elena era en ese momento la escribana de una empresa que tenía el padre, la empresa que termina en los juicios de la ESMA, porque ahí se habían hecho muchos de los papeles de cuando le sacaban las propiedades, con lo cual sí sabía, sabía, era parte de ese mecanismo, era parte de todo. ¿Y cómo fue desprenderte de esa María Elena amiga cuando empezaste a darte cuenta de que María Elena algo sabía? Yo la dejé, a ver, María Elena se fue de Punta Alta cuando yo tenía 14, yo me fui de Punta Alta a los 16, claro. Digo, todas nos íbamos, ella se fue a Miami con el padre, yo me vine a La Plata a estudiar, pasaron los años, quedó como una cosa ahí. Recién el 9 de diciembre, te estoy contando el libro, pero bueno. No importa, lo voy a leer igual, lo voy a leer igual. El 9 de diciembre de yo cumplo los 15 en el 80, el 9 de diciembre del 85, es el día de mi cumpleaños número 20, y yo estoy con mis amigos en la cocina de casa viendo la sentencia del juicio a las juntas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Y ahí está la sentencia al Tigre Acosta. Y cuando veo al Tigre Acosta y veo que era el padre de María Elena, ahí recién vuelvo a darme cuenta de todo eso que había pasado. Y bueno, como soy escritora, por suerte los escritores tenemos la posibilidad de hacer terapia escribiendo libros, digamos. Entonces terminé de hacer todo mi proceso con eso, yéndome a Londres a estudiar sobre la construcción de la memoria colectiva. Hice mi doctorado en Londres estudiando sobre la construcción de la memoria colectiva, en el momento en el que en 95 eran los 50 años del Holocausto, estaba el tema muy fuerte, entrevisté a Bauman, trabajé muchísimo el tema y escribí este libro. Con un prólogo de Jacobo Timerman que habla de eso, ¿no? Habla de cómo fue transitar el secreto y el silencio
durante, que de alguna manera, digo, el exterminio no solo es el exterminio que sucede adentro del campo de concentración, sino también es la manera en la cual se construye el olvido sobre la sociedad rompiendo la esfera pública. Bueno, súper interesante. Es interesantísimo. Es un temón, porque aparte nosotros nos pasó en la Argentina, es un temón en el mundo, digamos, ¿no? La construcción del olvido. Te llevo a otro lado, esto se va a extender un montón, pero la verdad que me parece maravilloso esto. ¿Sos periodista? Soy. A ver, discutamos el soy. Bueno, es que el periodismo es una vocación. No sé. Yo creo que Como el que abraza la cosa pública. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en el mundo es que en este modelo productivista, capitalista en el cual vivimos hace ya más de 200 años, cuando a vos te preguntan qué sos, contestás qué haces. Ajá. ¿Ok? Entonces a vos te preguntan qué sos y vos decís periodista. Soy periodista, yo trabajo de periodista, es mi oficio, estudié periodismo, ahora mismo no soy periodista, soy diputada, trabajo de diputada. ¿Y cuándo dejaste de ser periodista? No es que yo no dejo de ser periodista, son oficios que ejerzo en diferentes momentos por diferentes circunstancias, digamos. Yo soy la que soy Gabriela, decidí maternar, entonces tengo 2 hijas, tengo una trayectoria, tengo una biografía, soy la piba de Punta Alta que era amiga de Mariana Costa y al mismo tiempo soy la defensora de derechos humanos. Soy esa cantidad de cosas y esa cantidad de proyectos. Después en diferentes momentos de la vida, con una vocación, si querés, que es la más interesante para mí como definición, que es intervenir en el debate público y tratar de transformar el mundo para que sea un poco mejor, no te digo cambiar el mundo y hacer la revolución, ojalá, pero lo que quiero todos los días es que el mundo sea un poco mejor. Desde ese lugar lo hago a veces desde la política, a veces desde el periodismo, a veces desde la escritura, desde los diferentes escenarios que yo misma voy inventando para poder desplegar esa vocación que es intentar que el mundo sea un poco mejor. Y en ese marco, ¿cómo ves el periodismo? A ver, con tu experiencia también. Sí, el periodismo, yo creo, voy a hacer polémica, pero creo que el periodismo y las instituciones, la política y el periodismo, para decirlo de alguna manera, son los 2 sectores más conservadores de la sociedad. El mundo ha cambiado de una manera fenomenal, pero fenomenal, desde en el año 2007, ustedes son todos jóvenes, pero en el año 2007 no existía el smartphone y hoy no sabemos vivir sin un smartphone, ¿ok? Es un teléfono inteligente. En el año, cuando yo era joven no existía el kiwi, la crema de enjuague, ¿entendés? O sea, cosas muy elementales que hoy no se le ocurriría a nadie. Cuando no hace tanto en este país no se podía casar, no le decías a tu mamá si eras homosexual porque estaba prohibido, porque estaba mal visto, porque no te podía entender. Hay cosas que han cambiado de una manera fenomenal en los últimos 10, 20 años, porque así como hablamos de la aceleración antes, también se aceleró no solo la cantidad de cambios que hubo, sino también la manera en la cual impactaron en la sociedad en su conjunto estos cambios. Ahora, ni la política ni el periodismo han decidido cambiar nada. Tenemos la misma manera de hacer política y la misma manera de hacer periodismo que en el 1779, cuando se hizo la Revolución Americana y se inventaron los primeros periódicos que dependían del poder y que eran para transmitir lo que el poder quería transmitir. Eso no ha cambiado. Entonces yo creo que ahí hay algo, y el periodismo, a pesar de que cree que es el contrapoder de ese poder, con lo cual es el yin y el yang de ese poder, digamos. Y cuestiona o no ese tipo de poder. Digamos. ¿Y el advenimiento de las redes sociales no crees que entró también a cambiar un poco esa base del periodismo? Yo creo que hay muchos cambios. Las redes sociales son otra discusión, que también podemos tenerla, que me encanta, pero sí me parece que la posibilidad de que mucha más gente intermedie, porque el periodismo, ¿qué es lo que trata de hacer? El periodismo trata de hacerte una curaduría entre el lector y la realidad, ¿no? Entonces, la idea de que yo te voy a contar cómo es la realidad es la base del periodismo. O yo te voy a contar cuál es la verdad, digamos, ¿no? La base del periodismo político. Te voy a contar los secretos de lo que sucede ahí atrás. Eso, ahora hay muchos más intermediarios, para decirlo, cuando tenés blogs, sitios, portales, tenés acceso a muchos más medios, podés leer de acá, podés leer de afuera, digamos, todo eso es fenomenal. Esa es la parte buena. La parte mala es que así como cuando se inventó la imprenta no había más libertad de prensa, sino que hubo más gente que pudo imprimir libros y más gente que pudo leerlos, pero no más gente que pudo escribirlos, digamos, también nos está pasando ahora relativamente algo parecido, digamos, ¿no? Que las redes se tomaron el mismo formato, decimos. Las redes, te hacen la fantasía de que vos opinás y entonces le estás diciendo al presidente lo que querés y por eso se sienten re importantes, insultan, gritan y qué sé yo y todo lo demás, porque son su momento de sentirse importante porque se levanta a las 5 de la mañana, Obama decía eso, tipo que se levanta a las 5 de la mañana en Illinois y se agarra el teléfono y me dice que soy un negro ladrón, siente que me dijo, ¿entendés? Algo importantísimo y que tiene un lugar en la vida por eso. Entonces te da una falsa sensación de que de verdad
estás interviniendo en el debate público cuando no es cierto, al margen de que los medios virtuales están cada vez más concentrados y hoy por hoy Google, Facebook y Twitter te manejan la conversación del mundo y para mí eso es más peligroso todavía que cuando lo manejaban los medios gráficos. Hoy Twitter decidió que Trump no existe más y Trump no existe más. Sí. Y no existe más. O sea, el tipo más poderoso del mundo hace muy poco tiempo atrás. Y que gobernaba en parte gracias también... el tipo inventado por Twitter, sí. O sea, Twitter decidió que no existe más y no existe más. Por más que tenga sus millones, por más que haya sido el presidente de los Estados Unidos, todo lo demás. Entonces me parece que ahí también hay un autor norteamericano, Rush, que es muy interesante, que dice, ojo con que seamos capaces de programar y no ser programados por las redes, ¿no? Me voy a otro tema. La revolución de las viejas. Contame cómo se te ocurrió escribir este libro y esa charla que tuviste al espejo, ¿no? Que fue tan interesante para poder contarlo. A ver, hace un año atrás, en enero del año pasado, estábamos con amigas en casa y yo haciendo unos videos de diferentes cosas para las redes. Y yo dije, grabemos esto porque a mí, yo tengo yo tengo 55, voy a tener 60 en 5 años. Obviamente todo el mundo me dice, no pareces de 55, parezco de 55 de los 55 de mi época, no parezco de los 55 de mi mamá, todas mis amigas de 55 estamos igual. O peor todavía cuando te dicen que bien te conservás, como si fueras una aceituna, un pepino. Entonces, a ver, ok, soy yo, ¿entendés? Soy la misma que hizo todo y qué sé yo. Que hice todo esto que te acabo de contar, ¿entendés? O sea, que vine de Punta Alta, que marché en la Plaza de Mayo con Ubaldini en el 83 y por el divorcio después y contra el menemismo después y que Y ahora cumplo 60 y paso a ser clase pasiva. Pasiva, yo, ¿entendés? O sea, no hay ninguna posibilidad de que nosotros pasemos a ser clase pasiva a los 60 años. La verdad es que se extendió la cantidad de años de vida, se extendió la calidad de años de vida, la ciencia nos ha permitido ganar una de las grandes batallas que tenía la humanidad, que es cómo hacer para vivir más años. Ahora, seguimos pensando la vida con los mismos ciclos que la pensábamos en el siglo XIX. Entonces, nacés, creces, te reproducís, trabajás un poco y te jubilás. Te jubilás y te sentás con el abuelito a cuidar a los nietos a los 60 años. Digo, eso no va a pasar. Entonces, la vejez, que ha pasado a ser la etapa más larga de la vida, porque somos niños 10 años, somos adolescentes 3, somos jóvenes 10, somos viejos 30, 40 años. Y no hay proyecto para esa etapa de la vida. Con una esperanza de vida que es exponencial. Como exponencial, cada vez más, digamos. Y encima las mujeres peor, porque las mujeres, como todavía, a pesar de que nos creemos redeconstruidas y la sociedad se cree liberal y todo lo demás, seguimos teniendo unido el sexo a la reproducción, antes de la jubilación ya tenés otro límite que es la menopausia. Tenés la menopausia y se terminó. Se terminó la mujer, se terminó la belleza, se terminó el erotismo, se terminó la sexualidad, se terminó el libido, el deseo y todo lo demás. Bueno, todo eso es ridículo. Y como te decía al principio, si querés, porque todas las charlas son circulares, todo esto que le pasa a todos, porque también los hombres a los 60 años se dan contra una pared, a los 65 cuando se jubilan, claro, y no saben, se melancolizan y se mueren antes que las mujeres, y todo eso que les exige la sociedad, que es músculo, vigor, fortaleza, jugar al fútbol y todo eso, cuando lo dejan de hacer, no tienen proyecto, digamos. Vos pensás que tu proyecto llegaba hasta los 60 y vas a vivir 30 más. ¿Cómo vivís 30 años sin proyecto, no? Entonces, digo, hay que volver a pensar la vida cambiando de alguna manera como lo que teníamos previsto como edades, digamos. Esta idea de que a los 18 tenés que decidir con quién te vas a casar y de qué vas a trabajar por el resto de tu vida, es una idea que tenía que ver con que a los 18 ibas a la milicia, te podías morir en la guerra o ibas a la fábrica. Bueno, eso no sucede más. A los 18 sos un jovencito que puede cambiar de idea, porque además te va a cambiar la vida y el mundo. O sea, en el desarrollo, desde mis 18 hasta ahora, no es que vos me decís el periodismo. Yo empecé a estudiar periodismo en máquina de escribir y empecé a hacer los volantes de la universidad con ¿cómo se llamaba eso? El facsímil ese que... Bueno, escribíamos en una cosa que se... Exténsiles, ¿entendés? Digo, y la verdad es que los pibes hoy hacen periodismo desde que empiezan a estudiar periodismo en la Facultad de Periodismo con el celular, con el teléfono, lo que fuera. Entonces, si todo eso me cambió en el transcurso de mi vida, ¿cómo no estamos pensando un mundo en el cual uno pueda estar todo el tiempo capacitándose, todo el tiempo aprendiendo cosas nuevas, todo el tiempo permitiéndose empezar de nuevo? Y acá surge el libro, pero también surge un proyecto de ley de antiedadismo. Antiedadismo, porque hoy justo estábamos hablando con el ministro de Educación de esto. Digo, vos tenés un país en el cual, tenés un mundo, ¿no? Porque no es un tema de la Argentina, está el mundo igual, y por suerte este movimiento es mundial, así que, viste que cuando uno no inventa nada, uno descubre, ¿no? Uno corre el velo de cosas que estaban ahí, digamos. Entonces, esto estaba ahí, y está en el mundo, y está charlado, y está hablado. Harari ha escrito un montón de esto, digamos. Sí. Ahora, vos andás a buscar laburo
en este país en el que es difícil conseguir trabajo en general, anda a buscar laburo si sos mujer después de los 40. Y la verdad es que la mayoría de las mujeres, muchísimas mujeres, empiezan a buscar trabajo a esa edad porque antes estuvieron maternando, cuidando o cuidando a su marido y permitiéndole que él fuera el que arrancara con la carrera antes que ella, o porque se divorciaron y necesitan salir a buscar trabajo. Y vos tenés incluso el requerimiento en los currículums de poner de 21 a 35. Te pasa en la universidad. Vos no podés empezar carrera de investigador científico en el CONICET después de los 35. Y si antes de eso estuviste estudiando, dedicándote a cuidar a tus hijos, o resolviendo tu proyecto, vos no podés presentarte a becas si no tenés escrita una cantidad de cosas y qué sé yo, que por ahí no llegaste a escribirlas a determinada edad, digamos, ¿no? Entonces, el mundo está armado para, sobre todo el hombre, pero si no es el hombre y la mujer, entre los 30 y los 50 años. El mundo, las ciudades, caminar esta ciudad después de los 60 años es una pesadilla. Caminarla, hay que pensar las ciudades para las niñas y para las viejas, digamos, porque es una dimensión más humana, porque es una, ahora hay toda una movida en Europa de las ciudades después de la pandemia, que sean ciudades donde puedas hacer todo caminando. Bueno, esa es una idea que tuvo un sociólogo italiano hace muchos años atrás, que hizo la ciudad de los niños en Niza, en Pisa, ahí cerca de Roma, porque decía, bueno, si vos no tenés una ciudad donde el chico pueda ir y volver caminando del colegio, estás obligando a la madre a que se tenga que dedicar a llevarlo, tomarse el colectivo, ir y volver. O sea, cada cosa que implica que el niño necesita más cuidados, implica que hay una mujer que se está ocupando de eso, ¿entendés? El tiempo que perdemos en las ciudades en trasladarnos, en el colectivo, en todo demás, ese tiempo, pensá que mayoritariamente es el tiempo que ocupan las mujeres. Bueno, todo esto, pensalo después de los 50, después de los 60, cuando además pasás a ser irrelevante. O sea, de repente, para lo único que te miran es para venderte una crema anti-age. ¿Entendés? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay que pelearse con una edad? ¿Venderías una crema anti-juventud? Disimular que sos joven, así no se nota. ¿Por qué? ¿Por qué vas a disimular que soy joven? ¿Por qué voy a disimular que tengo 60? ¿No? Entonces me parece que son todos debates apasionantes y que, bueno, que evidentemente estaban en la sociedad porque apenas los nombré, ¿viste? Cuando los dragones les pones el nombre y los dragones se desvanecen en el aire en las películas chinas, pasó lo mismo y apenas nombré la cosa, hay un movimiento de la Revolución de las Viejas precioso por todo el país. Bueno, vamos a seguirlo, voy a cerrar la entrevista, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, la verdad que fue muy enriquecedora. Lo voy a hacer con un ping-pong rapidito, al cual me tenés que responder con una frase o con una palabra, como a vos te parezca. Me concentro. Una legisladora o legislador de la historia que te represente. Germán Abdala. Decidí que me metía en la política y que alguna vez quería ser Germán Abdala el día que Germán entró al recinto de la Cámara de Diputados en su silla de ruedas, una semana antes de morirse de cáncer de médula, a votar en contra del desguace del Estado durante el menemismo. ¿Qué valores debe tener alguien para ocupar el rol de diputado o diputada? Empatía. Si tenés empatía, el resto viene por añadidura. ¿Qué congreso te gustaría dejarle a la diputada del futuro? Un congreso donde las mareas estén adentro del palacio. Y haya ventanas. Por eso. Ahí está. Ventanas, con puertas, ríos, ¿entendés? O sea. Está bien. ¿Qué le dirías a Gabriela Cerruti de hace 10 años? Del 2011, a la Gabriela Cerruti del 2011. ¿Qué pasó en el 2011? En 2011 ganamos las elecciones, pero había muerto Néstor. No, soy muy parecida. A ver, soy muchas al mismo tiempo, todo el tiempo. Y entonces todas esas van y vienen permanentemente. Todas las mujeres que nos habitan, y todas esas mujeres que nos habitan están más adelante o más atrás en cada momento de la vida. Yo en el 2011 estaba más compenetrada con la política y con todo lo que teníamos para hacer y para transformar. Fue un año muy potente en ese sentido, pero la verdad es que hoy hicimos un montón de las cosas que nos propusimos entonces y nos quedan millones más por hacer. Entonces, me llevo bien conmigo misma, con todas las que me habitan. ¿Volverías a elegir este rol? ¿Cuál de todos? El de hoy, el de diputada. Yo hoy soy diputada y también soy la Revolución de las Viejas, y soy periodista, y soy escritora, y soy la mamá de Luz y Sofía, y soy la amante de mis amores, y soy la amiga de mis amigas. Y todos esos roles me parecen que están bien, digamos, qué sé yo. No me autoflagelo, me llevo bien. Gracias. A ustedes.